verdadera imagen del abogado ante la sociedad peruana, para que esta sociedad pueda mirar con buenos ojos a todos los abogados y realmente se nos pueda considerar en toda la extensión de la palabra como autoridades del ordenamiento jurídico de nuestro país. Y eso lo vamos a lograr poco a poco, en la medida que los colegios de abogados comiencen a proyectar una nueva imagen hacia la sociedad. Hoy día, a nivel del Perú, la historia de la abogacía ha ingresado hace algunos años a una nueva etapa de democratización de la abogacía, una etapa de proyección de una nueva imagen, una etapa en la que los hombres de derecho queremos asumir roles importantes en la sociedad peruana, en una etapa en la que los colegios de abogados deseamos tener presencia regional y nacional para orientar el desarrollo jurídico de la sociedad en su conjunto. De eso se trata. Los colegios de abogados somos el cenáculo de todos los hombres de derecho. Si los hombres de derecho de por sí ya son importantes, mucho más importantes son los colegios de abogados, porque los colegios de abogados desarrollan una función social desde hace muchos años. Esa función de defensa del Estado de Derecho, esa función de defensa de la constitucionalidad, de defensa de la legalidad, de defensa de los derechos humanos en su conjunto. Y a nivel gremial, los colegios somos excesivamente importantes, porque en estas sociedades subdesarrolladas, el individuo, el ser humano, aun cuando llegue a ser profesional y sale a la calle para ejercer su profesión, se siente ante muchas adversidades que le presenta la vida. Por un lado, la adversidad de un Estado que a veces no funciona, que es centralista, que es autocrático, que es autoritario y que no le sirve por lo general a poblaciones alejadas de Lima. Un Estado representado en estas poblaciones alejadas por policías, por militares, por centros de salud, por profesores de instituciones o colegios estatales. Un Estado adverso a la sociedad humana porque no le brinda prestaciones de servicio óptimas. Entonces, por más abogado que seamos, sentimos esta adversidad, sentimos ese conflicto, algo así como un enorme aparato estatal que nos subyuga, que nos oprime y que para lo único que sirve es para sacarnos dinero del bolsillo a manera de impuestos y tributos. Y por otro lado, estamos ante la adversidad de una sociedad en la que no hay oportunidades de empleo, en la que no hay oportunidades de trabajo, una sociedad que no es solidaria, una sociedad a veces inhumana y muchas veces injustificadamente competitiva, al extremo que ni siquiera repara en pisar las cabezas para que algunas personas puedan seguir adelante. Y entonces nos damos con la grata sorpresa de que con tanto entusiasmo hemos estudiado el derecho para llegar a ser abogados y de pronto con el título bajo el brazo nos damos de bruces contra una realidad totalmente contradictoria, una sociedad adversa, un Estado adverso. Y recién comenzamos a sentir la crudeza de la realidad. Y nos sentimos solos, incómodos,
frustrados, inmensamente fastidiados. Y si no encontramos el apoyo de otras personas para luchar en conjunto, definitivamente entonces o surgimos o nos desarrollamos o toda esa vorágine de la vida, del Estado y de la sociedad nos aplasta. De ahí entonces la importancia de los colegios de abogados. Porque cuando ustedes sean abogados, si bien es cierto que nuestra profesión es muy importante y de la que emergen abogados, jueces, fiscales, asesores de la administración pública, asesores de la administración privada, asimilados ante las Fuerzas Armadas o policiales, docentes universitarios y en su mayor porcentaje abogados litigantes, abogados defensores. Y a ese mayor porcentaje me refiero, ese mayor porcentaje que durante años va a trabajar sin tener ningún tipo de seguridad social, sin tener ningún tipo de seguridad médica, sin tener ningún tipo de centro de esparcimiento para él y para su familia, sin tener un organismo que realmente lo defienda frente a las atrocidades, a las aberraciones que le plantea el ejercicio de su profesión. Por eso se requieren los colegios de abogados, porque son estos colegios de abogados los que les van a brindar seguridad social, seguridad médica, centros de esparcimiento, capacitación jurídica permanente, los que le van a brindar defensa respecto de esos abogados defensores. Un solo ejemplo quiero darles, un solo ejemplo. En el Colegio de Abogados de Lima, dentro de los tantos beneficios que otorgamos respecto a los abogados, y eso porque ser un colegio grande que tiene más de 28.000 abogados, solo un beneficio les voy a decir: el entierro gratuito. Claro, muchos de ustedes son jóvenes, no piensan en morir, creen que son inmortales, pero cuando comiencen a pasar los años se van a dar cuenta de que no tienen seguro de vida, no tienen seguro social. Y es más, no han logrado ahorros, porque a lo mejor durante sus años van a haber continuas recesiones económicas como las que vivimos. Y entonces, cuando uno deja de existir, se convierte en un problema para la familia, porque el entierro es sumamente costoso. El beneficio que otorga el Colegio de Abogados de Lima es gratuito, y en los mejores cementerios de Lima, Jardines de la Paz, ustedes habrán escuchado, cementerio Jardines de la Paz, que queda en uno de los distritos más, les digo, más alejados de Lima, más pitucos de Lima, en otras palabras. El entierro le cuesta al colegio $2.400 por abogado que fallece. Solo ese beneficio, les digo, para que vean la importancia que tiene un colegio de abogados en una sociedad subdesarrollada en donde es difícil ejercer la profesión. Pero ahora, ya me cansé de estar sentado. Pero ahora, quiero dejar de lado la función gremial que presta el Colegio de Abogados de Lima o los diversos colegios de abogados del país para dedicarme a la función social que brindan estos colegios. Es esa función que ustedes conocen con el nombre de defensa del Estado de Derecho. Los colegios de abogados defendemos el Estado de Derecho, defendemos la constitucionalidad, la legalidad,
somos defensores de la sociedad civil, somos defensores de los derechos de la sociedad civil. Pero ¿por qué defendemos esos derechos? ¿Por qué defendemos la constitucionalidad, la legalidad, los derechos humanos? Por una simple razón. Por una simple razón. La sociedad peruana, la sociedad loretana, la sociedad cusqueña, la sociedad universal en su conjunto le reclama a los abogados cuando en esas sociedades existen abusos de poder, violaciones constantes de derechos humanos, violaciones constantes del orden constitucional. Nos reclaman a los colegios de abogados del mundo. Y eso lo he vivido en diferentes oportunidades que me ha tocado estar en sendos congresos internacionales de la abogacía mundial, en la que, modestia aparte, un muchacho provinciano, porque soy de Huancayo, la provincia como la de ustedes, sino que la mía es de los Andes y ustedes es de la selva, tuvo la suerte de llegar a ser vicepresidente de la Unión Internacional de Abogados, con sede en París, que agrupa más de 400 millones de abogados en el mundo. Tuve entonces la oportunidad de conversar con muchos abogados del mundo y en donde me di cuenta que la abogacía mundial tiene un solo lenguaje: la defensa del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la defensa de los derechos de la sociedad en su conjunto, y que todas las poblaciones del mundo nos reclaman a los abogados eso cuando existe en la China, en España, en Cuba, en Estados Unidos y en cualquier parte violación de derechos humanos, violación del orden constitucional, violación de las constituciones políticas. Y es que eso no les pueden pedir a los contadores, porque no es su campo de acción. Eso no le pueden pedir a los médicos, porque tampoco es su campo de acción. Ni mucho menos le van a pedir a los ingenieros, porque ellos no tienen nada que ver con nuestro objeto de trabajo, cuál es la constitución política, el sistema jurídico, el sistema estatal, y todo este enjambre jurídico que significa sociedad. De ahí entonces que los colegios de abogados, obligados por las poblaciones, obligados por los medios de comunicación, nos pronunciamos cuando existen violaciones del orden constitucional. Y reclamamos la vigencia de las constituciones políticas, que se respete la Constitución. Por ejemplo, reclamamos cuando este gobierno comenzó una reforma judicial. Y entonces los abogados del Perú dijimos: esta reforma judicial es inconstitucional, porque no está respetando las autonomías del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, etc. Porque esta Constitución de 1993 le había otorgado el carácter de autónoma a estas instituciones del Estado. Y este gobierno, mediante leyes, normas jurídicas de menor jerarquía que la Constitución política, creó comisiones ejecutivas para el Poder Judicial como para el Ministerio Público, le quitó las funciones a la Corte Suprema que dirigía el Poder Judicial, le quitó sus funciones al fiscal de la Nación y se la dieron a esta comisión ejecutiva del Ministerio Público por un lado y del Poder Judicial por otro. Díganme, ¿cómo no íbamos a hablar de violación de la autonomía de estos poderes o de estas instituciones? ¿Cómo no íbamos a hablar de violación del orden constitucional? Entonces,
los actos de los gobernantes, y ustedes lo saben eso, tienen que ceñirse a un orden constitucional. Existe una ley suprema en todo tipo de sociedad que se llama Constitución Política. De ella se desprenden todas las demás normas jurídicas. Y por ende, los actos de nuestros gobernantes tienen que adecuarse, tienen que circunscribirse dentro de los parámetros que señala la Constitución Política, fundamentalmente. Si el Congreso de la República quiere dictar una ley sobre cualquier materia, tiene que ceñirse a la Constitución Política. Si el Poder Judicial pretende dictar alguna norma legal de inferior jerarquía, tiene que regirse a la Constitución Política. Si los ministerios de justicia, de transportes, de comunicación, de educación, etc., quieren dictar resoluciones ministeriales, tienen que ceñirse a la Constitución Política, porque si no serán normas inconstitucionales, contra los cuales procederán acciones de garantía respecto a los efectos que producen. Se dan entonces cuenta de la importancia. Si bien es cierto que es la ley fundamental de toda sociedad, la ley de leyes, sin embargo, puede convertirse con el tiempo o en un instrumento de desarrollo social, repito, o en un instrumento jurídico de desarrollo social, o en un obstáculo para el desarrollo de un país. Miren, esa dicotomía. Una constitución política se puede convertir o en un instrumento jurídico que ayude a los gobernantes a sacar del subdesarrollo de nuestro país, o se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo de una sociedad. Increíble, increíble. ¿Cuándo se convierte en un instrumento jurídico? Cuando los gobernantes, los que tienen poder, los que forman parte del aparato estatal, en otras palabras, adecuando ya nuestros conceptos a la politología moderna, a las ciencias políticas modernas, a la ciencia del Estado moderno. La Constitución política se convertirá en un instrumento jurídico que coadyuve al desarrollo social de un país cuando esta Constitución, en forma genérica y programática, vislumbre cómo tiene que ser el desarrollo de un país, hacia dónde tiene que dirigirse el desarrollo de un país. Y como tal, prevea las instituciones jurídicas y políticas más importantes y el funcionamiento de estas instituciones, básicamente del Estado. En otras palabras, cuando la Constitución política le ayude a los gobernantes, a los que forman parte del Estado, a gobernar, a administrar, a dirigir un país hacia determinado fin, que es la paz, el bienestar social y a generar del Estado y derecho constitucional. Mi especialidad básicamente es ciencia del Estado. Es un tema virgen en un país. En el extranjero ya se habla bastante de esto, pero en nuestro país todavía nosotros estudiamos, yo mismo he estudiado en San Marcos, el derecho constitucional de Paporreta. La Constitución política del 1936 me tocó estudiar poder, porque los abogados generalmente somos líderes de nuestra sociedad y lo que el país necesita en estos momentos son líderes, y ustedes tienen esa gran responsabilidad histórica.
entonces nos perdemos en las nubes porque solo hemos aprendido leyes y lo hemos aprendido desde el punto de vista filosófico y científico del por qué es necesario el derecho, del por qué es necesario el Estado. Cierro paréntesis. Esto como una fundamentación para esa distinción de lo que significa Constitución. Puede convertirse, les dije, recapitulando, o en un instrumento jurídico de apoyo para los que detentan el poder, para los que forman parte del Estado, porque ellos son los responsables como Estado de dirigir a la sociedad peruana hacia determinado fin de bienestar y paz, o también se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo del país. ¿Por qué un obstáculo? Porque los que detentan el poder tienen esa obligación de dirigir a toda la sociedad hacia el determinado fin de paz y bienestar. Pero no lo van a poder hacer porque existe una constitución política que los convierte en prisioneros de un sistema jurídico que no funciona. Miren. Y entonces, ¿qué queda con nosotros, los hombres de derecho y los colegios de abogados, cuando defendemos el orden constitucional? Entonces parecería que estuviéramos defendiendo un orden constitucional que encierra un conjunto de situaciones injustas. Increíble. Increíble. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué es el Estado, además de ser una estructura de poder? ¿Cuán importante es el Estado en una sociedad? ¿Se han puesto ustedes a pensar en algún momento si la forma como se ha estructurado el Estado en nuestro país está bien? ¿Se han puesto ustedes a pensar en algún momento si la forma como conocemos o cómo hemos estructurado el poder o el Estado en nuestro país en la Constitución de 1993, en la del 79, en la 36 o en la del siglo pasado, están bien? Y si son parecidas esas formas de estructuración del Estado a la de Chile, a la de Bolivia, a la de Brasil, a la de Estados Unidos, a la de España, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Por qué hablo de reforma constitucional y hago hincapié en el Estado? ¿Por qué? Sencillo. Totalmente sencillo. Amigos, no se ha sabido estructurar el poder estatal de una manera adecuada a nuestra realidad histórica concreta, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Hemos copiado modelos europeos para diseñar nuestro Estado en el Perú. Ese es el problema. Desde 1821 hasta esta última Constitución de 1993. Hemos persistido en lo mismo. Claro, todos nosotros nacemos y de pronto escuchamos que hay poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Ah, caramba, así será pues esto, ¿no? Y creemos que eso es inmutable, que esa es una verdad eterna y que no debe cambiar. ¿Se han puesto a pensar por qué no funciona ese mito de la independencia de los poderes? ¿Ustedes creen que ha habido independencia del Poder Judicial en alguna época de nuestra historia? Nunca ha habido. Eso es un cuento chino. Yo he pertenecido muchos años a la magistratura, he sido juez de paz letrado, juez civil y vocal de la Corte en Lima. Y lo que les hablo a ustedes hablaban en ese tiempo, sin temor. El Poder Judicial nunca ha sido poder. Un grupo de jueces nombrados por el Estado, dependientes del Estado, dependientes del poder político, en cuanto a su nombramiento, en cuanto a las leyes que usan para administrar justicia. ¿Acaso los jueces dictan sus propias leyes? Ellos simplemente esperan que el Congreso de la República, que es poder político, dicte leyes. Toman ellos la ley, los jueces, y la aplican para resolver casos concretos. En consecuencia,
normativamente dependen del poder político. En cuanto a nombramientos, dependen del poder político. En cuanto a lo económico, remuneraciones, dependen del poder político, Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto a la ejecución de las sentencias, dependen del poder político, del Ministerio del Interior, que es el que dirige la policía. Tenemos que darle una nueva visión a la Administración de Justicia. La Administración de Justicia no es un conjunto de estamentos, por un lado Ministerio Público, por otro lado Poder Judicial, por otro lado Consejo Nacional de la Magistratura, por otro lado Policía Nacional, por otro lado Facultades de Derecho, por otro lado Colegios de Abogados. Cuidado. Hoy día a nivel de ciencias políticas se habla de sistemas estatales, de sistemas administrativos. Debemos hablar ya de sistema judicial. Sistema judicial que es un solo todo, que integra jueces, fiscales, abogados, policías y la formación, los nombramientos. ¿Quién los va a nombrar? Y la formación ética y jurídica de estos hombres de derecho, que se dan las facultades de derecho. Es un solo todo, sistema judicial. Esto no está previsto en la Constitución política. Se tiene que prever. Se tiene que prever. ¿Y cómo independizarlo del poder político, o sea, del Congreso de la República? ¿Cómo independizarlo? Sencillo. Ya tenemos que estar hablando, así como se habla de delegación de facultades legislativas del Congreso de la República respecto al Poder Ejecutivo, para que éste dicte decretos legislativos en diferentes materias y por un determinado momento. Ya debemos estar pensando en que el Congreso de la República, poder político, delegue facultades legislativas al sistema judicial, para que aquí se dicten decretos legislativos de carácter judicial y puedan promulgarse los códigos sustantivos y procesales con más rapidez, con independencia del poder político, porque es un tremendo problema de parte de los jueces y fiscales cuando les toca administrar justicia y hay normas jurídicas, códigos antiguos y vetustos que han sido rebasados por la dinámica social. Las normas jurídicas tienen que estar acorde con la modernidad, con la actualidad, con la realidad. Y qué mejor que dentro de la Administración de Justicia se dicten las propias normas jurídicas. Entonces ya estaríamos hablando de autonomía. ¿Por qué? Porque se estaría logrando función normativa propia. Debemos hablar ya de una policía judicial que depende exclusivamente de la Administración de Justicia. Y así podemos estar lanzando nuevas ideas que tienen que materializarse poco a poco para el beneficio de la sociedad, tratando de buscar realmente o de hacer o de lograr una verdadera reforma, una verdadera, integral y científica reforma de la Administración de Justicia. Pero para eso necesariamente tenemos que hablar de una reforma de la Constitución política, porque esta Constitución política no ha previsto estas cosas nuevas, porque esta Constitución política se ha vuelto una camisa de fuerza para los propios gobernantes que la han confeccionado. En otras palabras, esta Constitución política, al cabo de unos breves años, se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de nuestro país. Entonces, tenemos que hablar necesariamente de reforma constitucional o por el contrario debemos ya estar pensando en la elección democrática de una nueva asamblea constituyente que redacte una constitución política más científica, que diseñe un modelo de Estado adecuado a nuestra realidad, una constitución política de largo alcance para el próximo milenio. Las anteriores constituciones no han durado porque los legisladores que les correspondió redactar no tuvieron la creatividad científica adecuada como para poder
prever el desarrollo de un país, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuántos artículos tiene la Constitución Política de Estados Unidos? No pasan de 10 y los dejo eso como tarea. Para la próxima conferencia de cada cierto tiempo, cuando tenga yo el honor de visitarlos nuevamente y seguir charlando sobre el tema de la reforma constitucional, pero ya en otros aspectos diferentes a la administración de justicia y podamos estar desbrozando el velo del por qué no funciona en nuestro país esta Constitución de 1993. Y les prometo eso, aun cuando no me invite la coordinadora, pues en algún momento que haga turismo con mi familia, le pediré a la coordinadora o los profesores venir, porque siempre ese es el deseo de los que hacemos docencia universitaria. Nos gusta estar cerca a los alumnos, dar a conocer algunas investigaciones, algunas novedades. Lo cierto es que ya solo humanos, los peruanos, tenemos los siguientes derechos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O A, B, C, D, innumerables derechos, que muchos de ellos ni se cumplen, pero los enumeran. ¿No? ¿Qué necesidad? Basta un solo artículo y obviamos 3 o 4 páginas de derechos. Simplemente decir, el Perú reconoce todos los derechos humanos, ¿no?, que se encuentran previstos en los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú. Se acabó el asunto. Se acabó el asunto, porque hoy día estamos, ya ustedes saben, en una nueva etapa que nos ha tocado vivir grandiosa, realmente grandiosa, en lo que se refiere al desarrollo del derecho internacional. Increíble, increíble. ¿Cuánto se había conocido la existencia de tribunales internacionales? Increíble. Hoy día ya se habla de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acaba de crear una Corte Penal Internacional. Increíble. ¿Se dan cuenta? Existe un derecho internacional, ¿no?, que garantiza la protección de los derechos humanos de todas las personas. ¿Por qué? Porque el derecho está avanzando, pues. Está avanzando hacia la búsqueda de una sociedad universal. Una sociedad universal en donde de acá a unos 200, 300 o 400 años todas las personas seamos simplemente habitantes de la tierra, con los mismos derechos y obligaciones en cualquier latitud de ella. Increíble. Y en donde va a existir un solo Estado universal, cuyo germen es la ONU, la Unión de las Naciones Unidas. Increíble. Que ya tiene normas jurídicas de carácter internacional y obligatorias para todos los países. Es increíble la etapa en la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, nuestra normatividad actual, nuestra Constitución, tenemos que adecuarla a esa normatividad internacional. Máxime si los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma categoría jurídica que los preceptos constitucionales. ¿Se dan cuenta? Entonces basta un solo artículo para reconocer los derechos de todas las personas del Perú que son vigentes en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, amigos, me gustaría seguir conversando con ustedes, pero tenemos... Abogados de Lima y presidente de la Junta Nacional de Decanos, quien nos honra con su presencia con motivo de una junta de los colegios de abogados de la República, donde se le va a incorporar como presidente, en razón de que el Colegio de Abogados de Lima viene ejerciendo la presidencia de dicha institución. De igual manera, contamos con la presencia del doctor Aldo Antarama Gonzoy, vocal de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Asimismo, contamos con la presencia del economista Genaro García Angulo, vicepresidente administrativo de la Universidad Particular de Iquitos. El tema que va a disertar el doctor Vladimir es sobre la reforma de la Administración de Justicia. Con ustedes, el doctor Par de la Barra, para quien pido un fuerte aplauso. Un gran honor nuevamente reencontrarnos con la abogacía loretana
después de algunos meses de intervalo, teniendo en cuenta de que estuve ya en 2 ocasiones conversando con ustedes en esta aula del derecho, en esta aula de la abogacía. Y por otro lado, para mí es gratísimo estar en esta bella ciudad de Iquitos, donde por primera vez en la historia se va a realizar el día de mañana una asamblea de todos los decanos de los diversos colegios de abogados de la República. Vamos a discutir, vamos a evaluar algunos temas nacionales de carácter jurídico y de vital importancia no solamente para los hombres de derecho, sino también para la abogacía mundial, increíble, y al mismo tiempo también para la sociedad peruana. No me voy a cansar de decir, porque esto es totalmente cierto, que la abogacía es una de las profesiones más importantes de estas sociedades democráticas modernas. Yo quisiera hacer un alto en estos momentos para dar paso, no sé si... Están llegando poco a poco, hay un sistema de goteo, el calor de Iquitos les ha afectado. Dentro de un rato viene el decano del Colegio de Abogados de Puno, no lo vemos todavía, él está un poco más afectado que nosotros, por obvias razones. Bueno, nuestra profesión es una de las más importantes que hay en estas sociedades, sin lugar a dudas. No hay que olvidarnos de que estas sociedades son básicamente tejidos jurídicos. Todas las relaciones sociales, todas aquellas relaciones que se dan entre las personas increíblemente han sido ya juridizadas. Tal vez una que otra relación social ahí en el campo falte por juridizar, pero lo cierto es que ya están juridizadas, reglamentadas jurídicamente, y si bien es cierto también que no están debidamente reglamentadas, pero para eso se dictan nuevas normas jurídicas para juridizarlas mejor. Nuestro campo de acción es el sistema jurídico. Este tipo de sociedades son tejidos jurídicos. Nada se escapa de las normas jurídicas. La medicina, la construcción, la arquitectura, la contabilidad, todo, absolutamente toda actividad humana tiene que ver con el derecho. Y ahí entonces la importancia trascendental de nosotros, de los hombres de derecho. De la abogacía emergen los jueces, los fiscales, los docentes universitarios, los asesores de la administración pública y privada, los legisladores, ministros y hasta incluso presidentes. Nuestro campo de acción es la sociedad, el Estado y el derecho. En otras palabras, lo es todo, absolutamente todo. Sin abogados, sin nosotros no podríamos hablar de administración de justicia, de constitución política, de orden constitucional, de Estado de Derecho, de derechos humanos, no podríamos hablar realmente de orden jurídico. La gente se pelearía a patadas y a puñetes para resolver sus casos concretos, sus casos litigiosos. Nosotros somos absolutamente importantes. Sin embargo, la sociedad no tiene esa visión respecto a nosotros. No tiene una percepción
de la verdadera importancia que representa el abogado en estas sociedades democráticas modernas. Pues le corresponde a los colegios de abogados proyectar esa imagen verdadera del abogado. Dar a conocer a través de los medios de comunicación, en diversos programas radiales, televisivos, medios informativos de prensa, en las conferencias y capacitaciones permanentes de ustedes y de ustedes respecto a la sociedad. Ya no podemos estar esperando sentados en nuestro estudio a la espera de que llegue uno u otro cliente. El abogado tiene que volcarse hacia la sociedad. Este es el momento de ello. Tenemos que ir a través de los colegios de abogados a las asociaciones de pequeños empresarios, a las asociaciones de vivienda, a las cooperativas, a todos aquellos sectores organizados de la sociedad, de la población, de nuestro respectivo lugar, para darles charlas, orientaciones sobre derecho tributario a los comerciantes, tributación municipal, tributación ante la ciudad, para orientarlos en materia de derecho de familia, a las madres, no sé si acá habrá madres del vaso de leche, o a otras damas sobre sus derechos de familia, y así. Y de ahí comienza a salir los nuevos clientes, porque la población hoy día tiene temor de ir ante los profesionales para que estos le resuelvan sus problemas dentales, físicos, legales o judiciales. Nosotros tenemos que proyectar otra nueva imagen, ir donde ellos. Eso es lo que estamos haciendo en Lima. Hemos creado las asociaciones distritales de abogados. Estamos creando los estudios jurídicos colectivos. Ya no necesariamente los estudios jurídicos gratuitos, porque esa es competencia desleal para los propios colegas. Le estamos dando una nueva tónica ya a la administración de los colegios de abogados. Estudios jurídicos colectivos en las asociaciones distritales de abogados. Asociación Distrital de Comas, de Puente Piedra, de Miraflores, San Isidro, Lince, etc. Ellos son la base orgánica del nuevo Colegio de Abogados de Lima. Ellos son representantes del Colegio de Abogados en su respectivo distrito. Ellos van a suscribir convenios con emisoras radiales. Van a tener 1 hora o 2 horas a la semana, de acuerdo a lo que fijen, para dictar charlas de orientación jurídica. Van a formar sus estudios jurídicos colectivos en diferentes especialidades, con cobros mínimos o de acuerdo a la situación económica de las personas. Van a conversar con las municipalidades, coordinar con ellos para que les den un ambiente como ya les están dando. Hay que estar a tono con la conciliación también. Estamos formando conciliadores, porque es la novedad. Y se van a formar en cada asociación distrital de abogados centros de conciliación. Tenemos que dar o fomentar empleo a nivel de los colegas. En Lima hay más de 5.000 abogados desocupados. Es grave la situación. Entonces el Colegio de Abogados tiene que dar un nuevo manejo al colegio, de servicio gremial, de orientación al abogado para que pueda supervivir, para que pueda defenderse en la vida. Los abogados no podemos ya estar solos. Hace un rato en la universidad le decía a los estudiantes de Derecho que el abogado lucha ante un conjunto de adversidades. La adversidad de la sociedad que no le brinda oportunidades de empleo y de trabajo. La adversidad del Estado que lo oprime y que le saca dinero coercitivamente a manera de tributos, le saca dinero del bolsillo. Un Estado que dicta normas legislativas prescindiendo de los servicios del abogado y que contraproducentemente autoriza el funcionamiento de más facultades de derecho para que puedan surgir o para que puedan fabricarse nuevos y cada vez más abogados y que por ende pueda sobresaturarse el mercado laboral. Estamos viviendo definitivamente una época muy difícil.
Le corresponde entonces a los colegios de abogados fortalecerse, y ustedes tienen que unirse en torno al colegio de abogados, porque solos no van a poder resolver sus problemas. No esperemos que los gobiernos lo hagan. Ellos tienen problemas nacionales grandes. Algunos resuelven a duras penas, otros no lo resuelven y lo dejan pasar. Los mismos partidos políticos no van a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema de seguridad social, de seguridad de vida, de centros de esparcimiento, de capacitación jurídica permanente para estar totalmente actualizados, de biblioteca y de un conjunto de cosas. Eso es lo que tiene que ser el colegio de abogados. Poco a poco se está logrando ello. Eso es fruto de un largo proceso. ¿Cuántos de ustedes ejercen en forma libre la profesión? La mayoría. Y si no hemos tenido la oportunidad de ahorrar y nos llega la muerte, tremendo problema para nuestra familia. Eso ya lo hemos solucionado menos mal en Lima y lo están solucionando a nivel nacional algunos colegios poco a poco, porque también es oneroso. En Lima, por ejemplo, hay un entierro gratuito. El colegio corre con todos los gastos del colega que fallece. Desde velatorio, traslado, ataúd, el nicho o tumba. Y en los cementerios más caros de Lima, como es el Jardines de la Paz. Y acabamos de ampliar el convenio con dos cementerios de primera también, que es Campo Fe y Parque del Recuerdo. Al Colegio de Abogados de Lima le cuesta enterrar a un colega $2.400 por cada uno. Pero ya lo hemos solucionado. Nos falta solucionar el problema de seguridad social. Se enferma un colega y hay total desamparo. Muchos colegas nuestros mueren en la indigencia de Lima. Tenemos que solucionar eso. Es cierto, somos un país subdesarrollado que tiene un sinnúmero de problemas nacionales y también un sinnúmero de problemas a nivel de sus propios profesionales, pero no esperemos que los gobiernos lo hagan, repito, tenemos que solucionar nosotros mismos. He ido a otras partes del mundo y he visto cómo en el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, existe un sistema de seguridad social fabuloso. Los colegas aportan, tipo AFPs, aportan de acuerdo a una escala en función de sus posibilidades económicas. Ellos escogen. A los 30 años de ejercicio, hayan estado en la administración pública, dependientes o independientes. A los 30 años, el colegio les da un monto, mínimo $80.000, de acuerdo a su tabla, y mensual $2.500. Fíjense cómo han resuelto su problema de seguridad social. Nosotros ejercemos 30 años y no nos dan todavía un pan. Es cierto, somos un país pobre, pero tenemos una fuerza humana poderosa. La unión hace la fuerza. Podemos hacer 1000 cosas. Eso lo estamos haciendo en Lima. Estamos estudiando ya un sistema de seguridad social. Ojalá que pronto lo establezcamos para que sea un ejemplo para los demás colegios de abogados del país. En Barcelona, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Barcelona, además de tener pues un edificio de 12 pisos y al costado un palacete que era el colegio antiguo, el local antiguo, increíble. Tienen el Banco del Abogado y un banco que compite con toda la banca privada, con cajeros automáticos, y los abogados tienen sus propias tarjetas. Increíble. ¿Por qué? Porque tenemos clientes que, si nos tienen confianza, guardan su plata en el Banco del Abogado. Miren, somos la profesión más importante de estas sociedades democráticas y modernas, amigos. Eso es lo que no hemos llegado a comprender todavía. Los abogados movemos las sociedades,
movemos el mundo, es increíble. Y lo he podido advertir en los congresos internacionales que he tenido. Lo que pasa es que todavía no hemos logrado avisorar la inconmensurable fuerza que tenemos en tanto nos unamos, de verdad. Pero esto tiene que ser fruto de un largo proceso, de una maduración, de una toma de conciencia y de un deseo vehemente de que el colegio de abogados, nuestro colegio de abogados o nuestro respectivo colegio de abogados se fortalezca y se desarrolle. Les digo, les repito, solos no vamos a resolver nuestros problemas. Juntos, mediante nuestro colegio, sí. Otro gran problema es el ejercicio de la abogacía. Además que tenemos la adversidad de la sociedad, además que tenemos la adversidad del Estado, tenemos la adversidad inherente al ejercicio propio de la abogacía, la dificultad que significa hoy día litigar. Esos famosos juzgados corporativos, no sé si habrán ya aquí, esas salas de juzgamiento de reos en cárcel que se ha generalizado. Está bien, admito que los magistrados puedan ir a una cárcel y juzgar ahí a reos de alta peligrosidad, o que consideren pues que una inminente fuga, pero generalizar a todo tipo de delitos perjudica no solamente a los abogados y a los mismos usuarios, o sea, a la población, sino también a los propios magistrados. La descentralización hoy día es una burla. Tenemos cortes distritales que Lima no respeta. Se crean salas en Lima de competencia nacional. E inhumanamente, antidemocráticamente, inconstitucionalmente y todos los mentes, se trae a los encausados, los procesos judiciales y hasta incluso a los familiares a Lima. Eso no está bien. Eso es una gran corrupción judicial. La corrupción no está en la cobranza de $1.000, $2.000, $3.000 que realizan malos jueces, dejando a salvo la honorabilidad de algunos jueces correctos y algunos fiscales correctos. Ahí no está la corrupción grande. La corrupción grande está cuando se estructura la administración de justicia de tal manera que políticamente se van a manejar determinados procesos judiciales con la finalidad de satisfacerse de medios económicos. ¿Acaso no se dan cuenta que todos esos procesos judiciales de narcotráfico hoy día se ventilan en Lima? ¿Acaso no nos damos cuenta que hay grandes intereses políticos de parte de congresistas o asesores del poder ejecutivo que intervienen subrepticiamente? Ahí está la gran corrupción. Se deja de lado el principio del juez natural, el debido proceso y todo lo demás. Presentamos en la vía civil, por ejemplo, presentamos escritos en los juzgados corporativos en Lima. Al mes y medio recién recibimos la respuesta vía notificación o vía cédula de notificación. Cada escrito que presentamos tiene ese tipo de respuesta. Entonces, ¿de qué plazos hablamos? ¿De qué términos hablamos?
Y cuando esas resoluciones que nos llegan a través de las notificaciones son no injustas, son ilegales. Presentamos otro escrito reclamando y nos llega una nueva respuesta y no nos hacen caso y sin lugar lo que solicitan. Y de pronto nos vamos a la oficina de control de la magistratura o control o DIGMA se llama en los distritos judiciales. Presente usted su queja y presentamos nuestra queja. Igual que los procesos judiciales se demoran mucho tiempo y a las finales se declara sin lugar la apertura de proceso disciplinario por cuanto la resolución en materia de la queja es de carácter jurisdiccional. No hay dónde reclamar, no hay dónde quejarnos. Lo único que tenemos son los colegios de abogados. Y nosotros reclamamos, alzamos nuestra voz de protesta, criticamos la reforma porque fracasó, lo avisoramos hace tiempo, decíamos que iba a fracasar, la historia nos ha dado la razón, fracasó la reforma judicial. Pero no nos alegramos por eso. Queremos nosotros una verdadera reforma judicial porque queremos ejercer nuestra profesión con todas las garantías del caso. Somos los primeros interesados en que exista una verdadera reforma judicial. Y esto no camina. Acabo de recibir un fax de Lima, del Colegio de Abogados. Esto es totalmente fresco, mañana debe estar saliendo en los periódicos, en los medios de comunicación, en la radio, televisión, etc. Ha llegado al Perú, no sé quién se habrá conseguido, pero el periodista del Colegio de Abogados de Lima me acaba de faxear y ya están pidiendo ya la opinión de una serie de personalidades, de políticos de diversos sectores, de gente que dirige la reforma judicial, etc. Me acaba de llegar por fax un informe emitido por el Departamento de Estado, se supone, de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante el año 1998. Dice, informe emitido por el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante el año 1998. Se ha producido toda una hecatombe en Lima sobre este tema. Les voy a leer el primer párrafo para que sepan la opinión de los congresistas, de los miembros del Departamento de Estado de Norteamérica sobre cómo conciben nuestro país. El Perú es una república con un sistema político multipartidario y un poder ejecutivo dominante que con frecuencia utiliza su control sobre los poderes legislativo y judicial, ocasionando un detrimento al proceso democrático. De conformidad con las disposiciones contenidas en una constitución promulgada en el año 1993, el presidente Alberto Fujimori fue reelegido para un segundo periodo de 5 años en 1995. En esas mismas elecciones, el partido obtuvo el control de la mayoría en el Congreso. En 1996, la mayoría oficialista en el Congreso, al tener que hacer frente a la disposición constitucional que imponía a los presidentes un límite de no más de 2 periodos consecutivos en el cargo, aprobó una ley que permitiría al presidente Fujimori postular a un tercer periodo consecutivo. El Congreso destituyó a los 3 miembros del Tribunal Constitucional que habían declarado estar en contra de la interpretación del Congreso que permitía un tercer periodo, y el tribunal dejó, en efecto, de funcionar, incapaz de fallar sobre ninguna cuestión constitucional por falta de quórum. Aunque la Constitución estipula la existencia de un poder judicial independiente, en la práctica el sistema judicial es ineficiente, con frecuencia corrupto, y dado
y ha dado la apariencia de ser fácilmente manipulable por el Poder Ejecutivo. Imagínense. 45 páginas tiene este informe. ¿Qué más dirá? Quiero dejar en claro que somos un país soberano y que ningún país del mundo debe inmiscuirse en cuestiones internas. Sin embargo, respeto la opinión de los Estados Unidos, pero definitivamente nosotros sabemos nuestra realidad y la solución está en nuestras manos y no en manos de los norteamericanos, ni de los mexicanos, ni de ningún extranjero. Entonces, miren ustedes la visión que tenemos acerca de la administración de justicia, que ya sería ocioso estar relatándolo de nuevo, porque ustedes, al igual que yo, hemos sido testigos de cómo no funciona esta administración de justicia. Quiero más bien aprovechar esta oportunidad para decirles por qué no funciona y qué es lo que debemos hacer, que creo que es lo más importante ahora, porque no se trata solo de criticar por criticar, sino se trata de plantear alternativas para que realmente en nuestro país se dé una verdadera reforma de la administración de justicia. Y voy a ser breve, porque el calor le agobia principalmente a los colegas que vienen de la Sierra Central del país. La administración de justicia en Perú tiene los problemas que tiene, no por culpa del gobierno de Fujimori. Aquí se agravaron, sí. No por culpa del gobierno de Alan García, ni de Belaúnde Terry. Esto es un problema que viene de años, desde el siglo pasado. El Perú tenía su propia forma de administrar justicia durante la Confederación Inca y durante el sistema gentilicio tribal que ocupaba todas estas zonas. Hasta que llegaron los españoles y nos trajeron un modelo de Estado, un modelo de derecho y un modelo de administración de justicia totalmente diferente al nuestro. Y lo impusieron aquí, en Perú. Y se impuso básicamente en la costa peruana y en algunas ciudades de la sierra. Y así fuimos viviendo varios siglos, hasta que de pronto nuestros ascendientes criollos se sublevaron contra los españoles y se produjo la independencia del Perú en 1821. Se estaba recusando todo aquel modelo anterior. Se recusaba la forma de Estado español. El Estado es Estado virreinal, es audiencia, esos oidores, esos jueces denominados oidores en audiencias, o alcaldes mayores y alcaldes ordinarios, así se llamaban a los jueces. Ese derecho cartular, esa forma de administrar justicia, todo eso fue recusado por los criollos. Pero ¿qué hicieron en reemplazo de ello? ¿Qué hicieron los criollos? Si pueden pasar acá los señores decanos del Colegio de Abogados de Cajamarca, el señor decano del Colegio de Abogados de Puno. Hola. Pasa.
Les dije hace un rato que nuestro colega de Puno estaba sumamente incómodo por el calor, pero ya se tiene que acostumbrar. Y se tiene que acostumbrar después de que nosotros le hagamos probar esa cerveza helada al polo para refrescarnos. Nuestro colega decano del Colegio de Abogados de Washington. De abogados, en algún momento, pero hay que decirlo, fue manejado políticamente y se desnaturalizó la esencia, la verdad. Hoy día los colegios de abogados del Perú nos hemos integrado. Somos un solo cuerpo, la Abogacía Nacional. Lo que falta es que en cada región se consolide esa unión. Y en la medida que los colegios de abogados del país nos consolidemos y formemos un solo cuerpo, van a ver que en cada región ustedes van a liderar a los demás colegios profesionales, porque esa es nuestra misión histórica. Les dije hace un rato que los abogados somos la profesión más importante de estas sociedades democráticas y modernas. Y en la medida que los colegios profesionales comiencen a unirse y alcen su voz de protesta, y no solamente de protesta, sino que señalen alternativas para encauzar el desarrollo del país hacia el bienestar, hacia la paz, hacia una buena administración de justicia, en esa medida no tendremos gobernantes ni políticos autoritarios, abusivos, que usen corruptamente el poder. Eso va a depender de nosotros. Eso ya no va a depender de los campesinos, de los obreros, no. Olvidémonos de eso. La fuerza motriz de la historia hoy día, dentro de esta revolución tecnológica y científica que nos ha correspondido vivir, es la intelectualidad, a diferencia del pasado, en el que dentro de esa revolución industrial eran los obreros la fuerza motriz de la historia. Hoy día no, hoy día es la intelectualidad. Lo que pasa es que esta intelectualidad está dormida. Somos 24 millones de habitantes en el Perú y no todos piensan, amigos. Millones de personas viven ordinariamente o rutinariamente su vida. Solo un pequeño sector que ha tenido la oportunidad de acceder a las universidades, de convertirse en intelectuales del derecho, de la construcción, de la arquitectura, etc. Ese pequeño sector es el que piensa por los millones de habitantes del Perú. Esa es nuestra responsabilidad histórica de los colegios profesionales. Y si los colegios profesionales no cumplimos esa misión histórica de pensar por los millones de habitantes, entonces definitivamente la conducción y el futuro de nuestro país estará en manos de unos vivos y de unos sabidos que se aprovecharán siempre del poder y del Estado. Esto como un paréntesis. Regresando al tema que nos preocupa, al tema de la administración de justicia. Yo les dije que ya no es el tiempo de criticar por criticar, sino de señalar alternativas concretas. Ustedes saben que he sido magistrado, juez de paz letrado, juez civil y vocal de la Corte en Lima durante muchos años, 22 años, hoy día soy cesante. Renuncié después del golpe de Estado. Y además soy profesor universitario de Teoría General del Estado y Derecho Constitucional. Y por último, como me gustaban estos temas, comencé a investigar poco a poco y escribir algunas obras que tengo sobre esta materia. Y finalmente, he asistido a congresos internacionales sobre administración de justicia y me he dado con la ingrata sorpresa de que la realidad peruana es idéntica que la realidad boliviana, argentina, venezolana, colombiana, etc. Tienen los mismos problemas que en el Perú, en mayor o menor grado. ¿Por qué no ha funcionado la administración de justicia en el Perú? ¿Y por qué no funciona la administración de justicia en América Latina? Si queremos dar una solución, si queremos dar alternativas, tenemos en primer lugar
que descubrir cuáles son las causas del por qué no funciona la administración de justicia en nuestro país. De igual manera que cuando un médico, un buen médico, tiene ante sus ojos un paciente que tiene fiebre. Si es un mal médico, le va a dar una aspirina para que le baje la fiebre, pero no va a combatir las causas fundamentales de su enfermedad. Tiene que ordenar análisis clínicos, etc. De igual forma, si uno quiere descubrir cuáles son las causas de la ineficacia de la administración de justicia, tiene que hacer un análisis profundo, aplicar la metodología de conocimiento científico para descubrir por qué no funciona esta institución que se llama administración de justicia. Y he considerado que son tres las causas fundamentales. Primero, la pésima estructura del Estado en materia de administración de justicia. Segundo, la vigencia de un obsoleto sistema jurídico romano-germánico traído por los españoles al Perú. Tercero, la deficiente formación ético-jurídica de los hombres de derecho. Tres causas fundamentales. Regresamos a la independencia de 1821. Los criollos desplazan a los españoles, toman el poder y de pronto, ya en el poder, tienen que estructurar un nuevo modelo de Estado para el Perú, tienen que estructurar un nuevo modelo de derecho para el Perú, tienen que estructurar un nuevo modelo de administración de justicia para el Perú y tienen que plasmarlo en la Constitución política. Y en efecto lo plasman en la primera Constitución de 1823. ¿Y qué modelos de Estado, de derecho y de administración de justicia plasmaron? Modelos copiados del extranjero, básicamente europeos. ¿Se dan cuenta? Si la lógica nos indica que si tú quieres resolver un problema, tienes que adecuar tu pensamiento a la realidad y dar una solución para esa realidad, para esa exigencia, para ese requerimiento social. En otras palabras, legislar en función de tu realidad. Eso es lo lógico. Sin embargo, se legisló para la realidad peruana en función de modelos, de teorías básicamente europeas. Y entonces, esta nueva etapa de nuestra historia del Perú, en lugar de servir para el desarrollo de nuestra sociedad, se entrampó porque los criollos no tuvieron la suficiente creatividad como para dictar una constitución política con un modelo de Estado, un modelo de administración de justicia inherente a nuestra realidad. Diferente a lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los ingleses fueron desplazados por los colonos, dictaron una constitución política de 1776, 1776, 96. Estos transitorios peruanos a veces, la computadora nacional. Y es una constitución que tiene varios siglos, que no pasa de 10 artículos y 25 enmiendas constitucionales. Una constitución que ideó un modelo de Estado, un modelo de derecho y un modelo de sistema de administración de justicia adecuada para su realidad, con grandes hombres que supieron avisorar el futuro, el desarrollo de su país. Una sola constitución, amigos. Nosotros, más de una decena de constituciones,
cada una de ellas con más de 200 artículos. Increíble. Y seguimos dentro de ese mismo círculo vicioso, porque no hemos tenido una clase política dirigente con suficiente creatividad científica para diseñar un modelo de Estado, de derecho y de administración de justicia adecuado a nuestra realidad histórico concreta. Ese es el problema. Una de las causas fundamentales de nuestro subdesarrollo es la pésima estructura del Estado en el Perú. Un Estado centralista, elefante, inservible, corrupto, ineficaz para resolver los problemas nacionales y problemas regionales. El Estado es fundamental. Si no se ha organizado bien el Estado, que cumple diversas funciones o diversos servicios, servicio de prestación de salud, servicio de prestación de cultura, o sea, de educación, servicio de seguridad social, servicio de administración de justicia, servicio de seguridad personal, etc. El Estado debe cumplir necesariamente un conjunto de servicios a favor de la sociedad, porque todos nosotros solventamos los gastos del Estado. Porque Estado, amigos, no somos los 24 millones de habitantes. Estado solamente la estructura del poder y las personas que forman parte o que integran ese aparato estatal. Nada más, esos son Estados. Son los jueces, fiscales, policías, militares, congresistas y otras personas más que conforman lo que se llama el aparato estatal. Pero nosotros no, nosotros somos parte de la sociedad civil organizada. Y algunos que no están organizados en colegios profesionales o instituciones gremiales son simplemente gobernados. Definitivamente, entonces, repito, son tres las causas fundamentales del por qué no funciona la administración de justicia. Primero, repito, pésima estructura del Estado en materia de administración de justicia. Segundo, vigencia de un sistema jurídico romano-germánico traído por los españoles al Perú. Tercero, deficiente formación ético-jurídica de los hombres de derecho.